Buenas noches, mi nombre es Mirelis Castellar Peñata, soy estudiante del programa de Psicología Virtual, estoy cursando el segundo semestre en la Universidad Manuela Beltrán y en esta ocasión pues voy a presentar la fisiología de los procesos motivacionales. Me voy a basar en el análisis de una anécdota contada en una actividad anterior. Esta anécdota la he titulado De placer a obligación. Y como para ponerlos un poco en contexto, en esta anécdota contaba pues que desde niña tomé el hábito de la lectura y para mí pues desde que era una niña la lectura significaba placer, significaba pues poder conversar con el autor, intercambiar ideas, descubrir ideas nuevas, viajar a mundos nuevos. Era, digamos, como una experiencia bastante placentera desde mi niñez. Sin embargo, una vez inicié a estudiar en mi antigua universidad, uno de los docentes nos puso un requisito y era leer un libro, pero esta lectura académica pasó de ser algo agradable a ser algo desagradable, porque encontraba una lectura árida, una lectura que yo no comprendía, no tenía conexión con las ideas del autor, no me sentía identificada con el autor. Digamos que manejaba conceptos muy técnicos que para mí no era fácil de comprender y eso pues me generaba frustración y me generaba amargura. Entonces, pues bueno, he titulado esta anécdota De placer a obligación como para mostrar los dos tipos de motivación que estaban implícitas en esta anécdota, ¿no? La motivación intrínseca, que era la que yo leía por gusto propio, por placer, y la motivación extrínseca, pues aquella donde yo leía, pero pues no tenía ningún placer. Sin embargo, yo tenía que leer por miedo, digamos que a no poder responder ante las evaluaciones, ante los trabajos que me entregaran, porque a fin de cuentas tenía que rendir cuentas sobre esa lectura. El no leer implicaba perder las notas, incluso llegar a perder la materia. Entonces, digamos que llegué a terminar de leer el libro solamente por, por miedo a perder la nota. Entonces, en la narración de esta historia eh, hay algunas frases claves de las cuales podemos deducir algunas reacciones fisiológicas en mi cuerpo en el momento en el que yo estaba, digamos, practicando la lectura académica. Entonces vamos a hacer un análisis de estas frases claves, vamos a intentar descubrir las respuestas fisiológicas relacionadas con cada una de estas frases. Entonces, aquí tengo 4 frases. La primera, yo narraba que el contenido era árido, complicado y no lograba conectar con las ideas o con el enfoque del autor. La segunda frase, dentro de la narración de mi historia o de mi anécdota, era que la sensación de frustración creció a medida que yo avanzaba en la lectura. La tercera frase, me sentía desconectada, como si estuviera obligada a seguir un camino que no deseaba recorrer. Y la última frase, finalmente pues logré terminar el libro, aunque no sin cierta amargura. Ahora vamos a ver entonces las respuestas fisiológicas asociadas a cada una de estas frases. Eh, Identifiqué estas 4 respuestas fisiológicas. En primer lugar, agotamiento mental. En segundo lugar, irritabilidad y disminución del ánimo.
también identifiqué la dificultad para concentrarme y por último la tensión muscular. Entonces vemos que el agotamiento mental, digamos que lo puedo relacionar cuando digo que el contenido era árido, que era complicado, que no lograba conectar con las ideas o con el enfoque del autor, y eso me generó de cierta manera agotamiento mental, quizás por el esfuerzo que hacía en tratar de entender un contenido que tal vez no resultaba interesante para mí y que como no lograba conectar o entender lo que intentaba transmitirme el autor, pues al hacer un sobreesfuerzo mental, pues terminaba agotada. También pude experimentar irritabilidad y disminución del ánimo, y esto se ve reflejado pues en la frase: la sensación de frustración creció a medida que avanzaba en la lectura. Entonces, al sentirme frustrada, pues me sentía irritable, me sentía baja de ánimo, como que no quería continuar. Además, también experimenté dificultad para concentrarme. Eh, digamos que la frase dice: me sentía desconectada, como si, no estuviera, como si estuviera obligada a seguir un camino que no deseaba recorrer. Entonces eso me evoca como no podía concentrarme y estaba esa desconexión con la lectura. Y por último, pues la tensión muscular la podemos relacionar con la frase: finalmente logré terminar el libro, aunque no sin cierta amargura. Entonces, digamos que fue como ese peso de tener que cargar con esa actividad me generó mucha tensión muscular. Ahora vamos a ver entonces los órganos que están involucrados en las respuestas fisiológicas eh, durante, durante la experiencia pues, que les acabo de comentar. Entonces, digamos que tanto para el agotamiento mental como para la irritabilidad y disminución del ánimo y para la dificultad para concentrarme, pues básicamente están como relacionados los mismos órganos. Aquí podemos ver que están involucrados el sistema límbico, específicamente la amígdala, también los nervios raquídeos, torácicos y cervicales, y los nervios faciales, el par craneal 7 y el nervio vago. Entonces, eh, digamos que pues en cuanto al sistema límbico, esta es la parte del cerebro relacionada con las emociones. Digamos, el estrés y la ansiedad activan una estructura dentro de este sistema llamada la amígdala, y esta es responsable de generar respuestas emocionales. Un aumento de su actividad puede llevar a una mayor irritabilidad, malestar emocional, y pues esto en resumen es como que aumenta más o agrava más el agotamiento mental. También vemos involucrados los nervios raquídeos, torácicos y cervicales, pues durante un periodo de estrés, estos nervios raquídeos en las regiones torácica y cervical pueden activar los músculos del cuello, los hombros y la parte superior de la espalda. Digamos que esta activación pues es involuntaria y es un mecanismo físico relacionado con la tensión emocional y puede contribuir a la sensación de agotamiento mental y a la irritabilidad, y bueno, también con la dificultad para concentrarme. También están involucrados el nervio facial, el par craneal 7, ya pues que este nervio facial controla los músculos de la expresión facial, que son muy sensibles a las emociones. Y cuando estamos irritados o agotados mentalmente, este nervio facial puede ser activado involuntariamente, causando tensiones en los músculos faciales. Es por eso pues que normalmente uno tiende como a fruncir el ceño, apretar la mandíbula, tensar los músculos alrededor de los ojos. Y pues este tipo de tensión muscular facial puede intensificar la sensación de irritabilidad y contribuir a una mala regulación emocional. Y pues por último, tenemos también el nervio vago, que está involucrado pues en todas estas respuestas fisiológicas, ya que aunque el nervio vago es parte del sistema nervioso parasimpático,
tiene un papel relevante en la regulación de la respuesta emocional y del estrés. Este nervio vago, digamos que actúa para reducir la tensión, para restaurar el equilibrio después de una activación del sistema nervioso simpático, ya pues que esto provoca la respuesta de lucha o de huida. Y en un estado de agotamiento mental y estrés, digamos que la falta de activación del nervio vago puede hacer que la respuesta emocional del cuerpo se mantenga elevada, lo que contribuye a una mayor irritabilidad y también en la tensión muscular. En cuanto a las estructuras cerebrales, a las hormonas y a los neurotransmisores que estuvieron involucrados en cada una de estas respuestas fisiológicas, pues podemos encontrar la corteza prefrontal, también el sistema nervioso autónomo, el cortisol, la dopamina y la serotonina. En cuanto al sistema nervioso autónomo, pues es el encargado de regular funciones automáticas del cuerpo, como la respiración, la circulación sanguínea y la digestión. Entonces, ese sistema nervioso se divide en dos ramas, la rama simpática, que es la que entra en acción cuando estamos bajo estrés, y esta rama es la que activa la respuesta de lucha o de huida. Es algo así como, bueno, no sé si alguna vez se ha sentido que su cuerpo está más alerta o está más tenso cuando se enfrenta a una situación difícil. Entonces, esto lo hace el sistema simpático cuando está trabajando, ya que este pues libera adrenalina y noradrenalina que aumentan la frecuencia cardíaca y también nos preparan para enfrentar como un desafío. Entonces, el problema es que cuando esto ocurre de forma prolongada, como en casos de estrés crónico, pues se puede provocar una sensación de agotamiento físico y mental. Y bueno, también el sistema nervioso autónomo tiene una rama que es la rama parasimpática, que es la contraparte de la simpática y está encargada de relajarnos y de volvernos a un estado de calma. Sin embargo, pues como si estamos demasiado estresados, la rama parasimpática pues no puede hacer su trabajo correctamente y esto impide que el cuerpo se recupere completamente, aumentando el agotamiento mental, la irritabilidad, la disminución del ánimo, la dificultad para concentrarnos y también pues la tensión muscular. En cuanto a las hormonas y a los neurotransmisores, tenemos al cortisol, la dopamina y la serotonina. El cortisol es la hormona más conocida del estrés. Cuando nosotros enfrentamos situaciones que percibimos como estresantes, el cuerpo lo que normalmente hace es liberar cortisol. Digamos que a corto plazo el cortisol nos ayuda a afrontar el estrés, pero cuando se mantiene elevado durante mucho tiempo, puede afectar pues nuestro bienestar. Digamos que el cortisol elevado está asociado con problemas como insomnio, disminución de la concentración y también de la fatiga mental. En cuanto a la dopamina, es un neurotransmisor y se encarga de la motivación y del placer. Cuando nosotros estamos agotados mentalmente, esos niveles de dopamina pues disminuyen, lo que contribuye a la falta de motivación y a la dificultad para concentrarnos. Entonces, este vacío de dopamina también puede hacernos sentir desinteresados en tareas pues, que antes no eran agradables. También tenemos la serotonina, que es otro neurotransmisor, regula nuestro estado de ánimo, nuestro sueño, el apetito y la falta de esta serotonina también pues se relaciona con la irritabilidad y los cambios de ánimos. También hay otras estructuras cerebrales muy importantes que tienen que ver pues como con la dificultad para concentrarnos y es la corteza prefrontal y la corteza parietal. Digamos que la corteza prefrontal es la zona del cerebro que se encarga de las funciones cognitivas superiores, como por ejemplo cuando tenemos que tomar decisiones, también se encarga pues como de controlar los impulsos y también, no menos importantes, de todo lo que tenga que ver con la concentración. Entonces, cuando estamos cansados o estresados,
esta corteza prefrontal puede experimentar como un funcionamiento reducido y pues esto provoca dificultad para que nos concentremos en algunas tareas. Esta zona también pues se ve afectada cuando estamos sobrecargados de mucha información o bueno, también cuando no hemos descansado lo suficiente. Y en cuanto a la corteza parietal, pues también juega un papel importante en la concentración porque pues esta está involucrada en la atención y en el procesamiento de la información sensorial. Entonces, digamos que la dificultad para concentrarnos puede surgir cuando la corteza parietal pues no está funcionando de manera eficiente debido a factores como el agotamiento mental o a la sobrecarga de información. Y bueno, un neurotransmisor que también está involucrado, digamos que en la dificultad que nosotros experimentamos para concentrarnos y también en cuanto a la tensión muscular es la noradrenalina. Este neurotransmisor está relacionado con la vigilia, con la atención y con la respuesta al estrés. Digamos que en situaciones de estrés o de ansiedad, los niveles de la noradrenalina pueden alterarse y esto dificulta, digamos, como los niveles de concentración. Cuando hay un aumento de los niveles de noradrenalina debido a situaciones estresantes o sobrecarga emocional, se puede generar distracción y esto hace que se disminuya nuestra capacidad para focalizar la atención y por ende para concentrarnos. De esta manera pues llegamos al final de esta presentación. Aquí pues de último les voy a dejar estas referencias, son artículos científicos que pueden consultar para ampliar un poco más la información sobre los órganos, sobre los sistemas y las estructuras cerebrales involucradas en las respuestas fisiológicas que mencioné pues en esta presentación.